Vamos a hablar hoy del desgraciado conde Raúl de Guignes. La historia implica que debemos trasladarnos al año 1338, que es cuando empezó la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Como es sabido, el rey inglés, Eduardo III, pretendía para sí el trono francés y preparó una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían dueño del trono de Francia. En realidad tenía razón. Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, pero también de la hija del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que tuvo varios hijos, algunos fueron reyes. No me acuerdo cómo se llamaba la hija, se casó con el rey Eduardo II. Ahora bien, Felipe IV, Felipe el Hermoso de Francia, es el rey maldito a quien Jacques de Molay, el último maestre de los templarios, maldijo en la hoguera junto con todas sus crías. Ya sabemos que cuando uno maldice en la hoguera, la maldición se cumple. Siempre. Se murieron todos los sucesores. Y entonces apareció el hijo del hermano de Felipe el Hermoso. Ninguno de sus hijos, sino un sobrino. El hijo de Carlos de Valois, que es el primer Valois. Y entonces el rey de Inglaterra dijo, si se murieron todos los hijos de Felipe el Hermoso, y él era el único nieto, tenía mejores derechos sobre el trono de Francia que los hijos del sobrino. Línea de sucesión directa. Claro, el hijo de la hija tiene mejores derechos que el hijo del sobrino. Sí. De manera entonces que tenía razón. Ahí se armó la Guerra de los 100 años. Además, desde hacía varios siglos, los ingleses controlaban varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar incluso aquella dominación. En el año 1345 empezaron los enfrentamientos y, mejor dicho, ya habían empezado antes, pero empezaron los más cruentos, ¿no? Empezaron en serio. En Francia se vino perfilando un héroe, se llamaba Raúl Duc, y era conde de Guignes. Cuentan que era un hombre hermoso, el más codiciado del pueblo, y las princesas más importantes del reino habían requerido sus favores, por no decir otra cosa. Vamos. Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés Felipe VI y había defendido con una valentía notable varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. En aquella batalla Raúl cayó preso y se lo llevaron encadenado a Londres. Allí debió permanecer a la espera de que alguno de su familia, algún empresario del reino, alguien, reuniera la suma pedida de su rescate, que era lo usual, ¿no? Era muy usual cuando caía preso un noble, después de una batalla se pedía un rescate. Claro. Pero sucedió que Raúl no pudo juntar el dinero que pedían para su rescate, porque en verdad el precio que pidieron los ingleses era inusualmente excesivo. Eduardo de Inglaterra no había cumplido con el código caballeresco, según el cual cuando caía un noble preso no debía pedirse una cifra que arruinara completamente al capturado. Pero en este caso, la cifra pedida por Raúl implicaba la entrega de todas sus tierras y pertenencias. Raúl esperó 4 años para ver si alguien ponía algo, nadie puso nada. Viendo que no llegaba ni un mango, terminó entregando a Eduardo su castillo, su condado de Guignes, que era vecino al condado de Calais. Bueno, Raúl obtuvo entonces su libertad y regresó a Francia para encontrarse con su rey. El rey a todo esto lo había convocado Juan ante su presencia. Cuentan que durante su cautiverio Raúl había seducido a muchas damas londinenses que cuando él se fue quedaron con el corazón destruido. Cuando llegó a Francia en 1350, recién había sido coronado el rey Juan II. Las fiestas de esa coronación duraron 8 días. Un embole, me imagino.
Las fuentes de París habían sido cargadas con vino, un asco. Sí. Apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl alegró a la población porque era considerado un héroe. Apenas entró a París, se dirigió al Louvre, no para ver los cuadros, sino para saludar al rey Juan, ya que los reyes de Francia se alojaban, al menos durante una parte del año, en el Louvre. Una multitud de muchachas se congregó frente al palacio, para saludar al conde. Bueno, entró el conde al palacio y dice, vamos a esperar que salga, dijeron todas. Claro. Sí, onda... Sí. ¿Cómo se llama este, Justin? ¿Cómo? Justin Bieber. Ese. Que supo ser una novela de Sade. Muy bien. El caso estaban todas esperando ahí, pero llegó la noche y el conde no salía. Bueno, algunas de las chicas volvieron a sus casas. Qué mala onda, ¿no? Sí, claro, ¿viste? Al día siguiente volvieron, montaron guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Bueno, muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde. Al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde había sido decapitado por orden del rey sin juicio que mediara. Mucha gente protestó. Cierto, bien. El rey fue criticado. Nadie sabía por qué había obrado de este modo. Pero poco después se conocieron las razones que me parecen extraordinarias. A ver. Parece que antes de ser coronado, Juan tenía una esposa que se llamaba Bonne de Luxemburgo. Ajá. Esposa que había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Ajá, bien. Esta muerte sucedió mientras Raúl estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Bonne para estar cerca de los objetos de su mujer. En medio del duelo, picado por la curiosidad, Juan empezó a revolver los papeles de su esposa y encontró unas cartas. Nada menos que correspondencia amorosa entre Bonne de Luxemburgo y el conde Raúl. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso, le contaba que estaba juntando guita para pagarle la liberación y además figuraban algunas frases de los amantes describiendo el adulterio. No. ¿Recuerdas nuestro adulterio? Fue así. Yo tomé la iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso te refieres a...? Desde lejos se veía la polvareda, bueno, entonces, detalles de esa índole. Deslicé mi X por tu Y. Sí. Esa clase de diálogo. Bueno, desde ese momento el rey esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Por eso lo convocó al palacio con el pretexto de querer hacerle unos honores. Cuando Raúl llegó al Louvre, Juan lo llevó a otro salón. Mientras tanto las chicas afuera, Sí, ¿qué pasa con Justin? El rey Juan lo llevó a otro salón y le mostró una de las cartas. Mirá. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto. Y Raúl, que ya se supo perdido, respondió que era una carta muy tierna y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna. Está bien. Hay quienes dicen que Raúl pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Sí. A nosotros nos conviene, a los efectos de este programa, que hayan sido los celos del rey Juan por haber andado Raúl con su ex esposa Bonne de Luxemburgo. Estaba recordando, Alejandro, bueno, en principio hay una especie de mezcla adúltera de todo en los comienzos de la nacionalidad inglesa y la francesa. Fíjese que el idioma que se hablaba en las cortes era el francés. Nadie hablaba esa lengua rústica de anglos, sajones y normandos. Y bueno, el escudo británico tiene Dieu est mon droit, Dios y mi derecho, y esa maldición, on y soit qui mal y pense, ¿no?
Hijo de una grancita, aquel que piense mal de mí. Había del lado de los ingleses una cosa de honor. Es curioso, digo, a ver, las generalizaciones sobre los pueblos están mal, pero a veces revelan alguna cosa. Revelan tradiciones. Y es fama que entre los nobles franceses era frecuente el juego amoroso y la diversidad. Y que entre los nobles ingleses no se daba, entre las mujeres la belleza y entre los hombres el fervor. Con lo cual uno podría entender por qué estamos así hoy día, ¿no? Pero, de modo que la combinación de un francés en Gran Bretaña ya daba como para las peores conjeturas. Por eso la paradoja de esto, porque hay otra cosa y es que los franceses en general, digo, un hombre apenado, ¿no? Un brío por la pena casi bruno, al lamentar la ausencia de su esposa, al descubrir, esta especie de traición tremenda, debió haber callado con un poco de dignidad. Claro, pero usted piensa así, porque esa es un poco la política de este programa. Sí. Bueno, por no hablar de usted. Pero... Callar uno siempre. Sí, claro, vamos. Siempre, en estos casos. De modo que y más cuando la mujer ha muerto ya. Hay una frase de Que Cristo... sea por respeto a la finada. Bueno, me engañó, pero merece el respeto por haberse muerto. Entonces yo me quedo tranquilo y no mato a su amante. Hay una frase que el amigo Eliot usaba del judío de Malta, la obra de Christopher Marlowe, que dice: You has committed fornication, tú has cometido fornicación, pero eso fue hace muchos años, en un lejano país. Y además la chica ha muerto. Sí. And besides, qué buena, she's dead. qué buena una frase, bella qué cita, extraordinario. por cierto. Qué extraordinario inciso. Y creo que está muy bien. Pero bueno, llegando, digo, bueno, queda este hombre que además de apenado, pero también cornudo, y llegamos ahí a la riqueza, a la polisemia de las frases, porque fíjese si no es paradojal que la misma expresión que definía en un momento los fervores tremendos de la unión entre Juan y su mujer, fue la misma frase que sirvió para hablar de esa mezquindad, de esa especie de bajeza, de esa especie de degradación que tiene que ver con aquello que le fue arrebatado. Uno diría al comienzo de la relación la misma frase, digo, porque al final es aquellos celos. Y aquellos celos de los que estamos hablando han dado título a una canción que va a cantar Imperio Argentina. Una canción española muy bella que se llama Aquellos celos.